Esta enseñanza, amados hermanos, tiene como propósito dejar en evidencia las falencias en el conocimiento que tiene la señora Yesenia Ten, quien días atrás dio una enseñanza acerca de lo que ella llama los judaizantes. Y ella, obviamente en su desconocimiento, llama judaizantes a todos aquellos que vivimos conforme a la Torá, que hemos abrazado la Torá y que sabemos y entendemos que la Torá es la palabra del eterno Dios. Entonces no tiene esta enseñanza otro motivo que aclarar ciertas cosas que la señora Yesenia Ten confunde. Y por eso, ante esa enseñanza errada que ella dio, quiero dar estos puntos de vista para aclararlos, ¿ok? Para esto, amados hermanos, pues vamos a ver algunos segmentos de lo que ella enseñó. Y a partir de esos segmentos, lo que voy a hacer es dar respuestas a cada uno de esos segmentos en el nombre de nuestro Mesías, ya que la palabra debe ser defendida. Debemos tener celo por la palabra. Ella no nos está atacando a nosotros en realidad, sino que está atacando la Torá del eterno Dios. Por tanto, al atacar la Torá, la ley de Dios, la Torá es la ley de Dios, al atacar ella, la ley de Dios, la Torá, está atacando la palabra de Dios, porque recordemos que la Torá es la ley de Dios, pero también es la palabra de Dios. Igualmente, la Torá la tenemos nosotros como la justicia de Dios. Entonces, la Torá siempre está identificada como la justicia de Dios, está identificada como la palabra de Dios, y cuando se atenta contra ella, pues nosotros debemos hacer defensa de la palabra. Así que vamos a entender algunas cosas a lo largo de esta enseñanza, donde vamos a aclarar ciertos puntos. Lo primero que yo quiero que entendamos es que ella llama judaizantes a todos aquellos que vivimos conforme a la Torá. Esto lo hace por un gran desconocimiento. Creo yo que ella tiene un desconocimiento muy grande de lo que significa ser judaizante. Lo primero que debemos aclarar es qué significa ser judaizante. ¿Quién es un judaizante? Un judaizante es el que intenta judaizar, es decir, que enseña a practicar los ritos, ceremonias de la ley judaica, del sistema religioso judaico, sea pública o privadamente. Nosotros debemos entender que el judaísmo es un sistema religioso como todos los demás que existen. Y obviamente tienen sus ceremonias, ritos, tienen sus tradiciones y tienen sus propias creencias. Muchas de esas creencias que tiene el judaísmo no son avaladas por la palabra de Dios, no son avaladas por la Torá. Les pongo un ejemplo en esta introducción. Esto es una introducción a lo que vamos a ver y vamos a refutar de la señora Yesenia Ten. Por ejemplo, si yo les enseño a ustedes y les digo que ustedes deben usar talit, los estoy judaizando, porque el talit es un accesorio exclusivo del judaísmo. Es un manto básicamente para los rezos, para las oraciones. De hecho, la palabra talit no aparece por ningún lado en las Sagradas Escrituras hebreas. Si usted busca en las Sagradas Escrituras hebreas, nunca va a encontrar la palabra talit, porque esa palabra se inventó para designar así a un manto exclusivo que tiene el judaísmo, específicamente el fariseísmo, porque recordemos que lo que hoy por hoy se denomina judaísmo era el fariseísmo del tiempo de nuestro Mesías Yeshua. Entonces, si yo les digo a ustedes que usen talit y les obligo a eso, pues yo estoy intentando judaizarlos. Otro ejemplo, kipá. La kipá. La kipá es un solideo o un gorrito que usted ve que se usa en el judaísmo. Y este también es un accesorio exclusivo del judaísmo. Consiste en una pequeña gorra ritual, ceremonial, usada tradicionalmente por los varones judíos. Es de uso obligatorio al entrar en cualquier lugar sagrado como una sinagoga o un cementerio, también para cualquier tipo de lugar sagrado que hay en Israel o cuando se van a hacer plegarias, rezos, oraciones y también
cuando se estudia la Torá. Sobre todo los judíos más observantes usan ese solideo, usan ese gorrito sobre la cabeza, kipá. La palabra kipá, a diferencia de talit, sí aparece en las Sagradas Escrituras hebreas. Aparece 3 veces, pero aparece en referencia a las ramas de palmera. Aparece una vez en el libro de Job y otras 2 veces en el libro de Isaías. Y las 3 veces aparece en relación a una rama de palmera, ramas de palmeras. Eso es kipá en el contexto bíblico hebreo, pero se le llama así a ese accesorio. Entonces yo le digo a ustedes que deben usar kipá, que ustedes deben usar ese gorrito para las oraciones, para las plegarias cuando entren a la reunión, pues los estoy intentando judaizar. ¿Por qué? Porque ninguno de estas cosas, accesorios, y así como estos 2, hay muchísimas cosas en el judaísmo, aparecen en las Sagradas Escrituras, aparecen en la Torá. Eso sería judaizar, intentar hacer que ustedes hagan uso de ciertas cosas que usa exclusivamente el judaísmo y que no están en la Torá ni en todas las Sagradas Escrituras. Muy diferente es que yo les enseñe a ustedes a cumplir lo que sí dicen las Sagradas Escrituras, lo que sí dice la Torá. Y cuando yo les enseño a vivir conforme a la Torá, pues yo no estoy intentando judaizarlos. Estoy intentando que ustedes vivan conforme a la palabra del eterno Dios, conforme a lo que dice la Torá. Como introducción, quiero leer entonces lo que dice la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10 de Romanos, versículo 1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi ruego a Dios por ellos es que puedan salvarse. Lo mismo que yo ruego por la señora Yesenia y por todos los que tienen este pensamiento errado. Pues puedo testificar de que tienen celo de Dios. Sí, uno puede decir que ellos tienen cierto celo de Dios, aunque no tienen un conocimiento preciso. Y eso es lo que pasa. Tienen cierto celo de Dios, pero no tienen un conocimiento preciso. Versículo 3. Pues son ignorantes de la justicia de Dios. La justicia es la Torá, la ley de Dios. Por lo que buscando deseosamente establecer su propia justicia, no se someten a la justicia de Dios. Porque el propósito, la finalidad, el objetivo de la ley, de la Torá, es el Mesías. El Mesías. Él es el propósito, Él es la finalidad. Para justicia a todo el que cree. Pues, versículo 5, Moisés escribió acerca de la justicia que está en la Torá, que está en la ley, que dice, el hombre que la haga vivirá por ella. El hombre que la haga, que haga conforme a la Torá, a la ley de Dios, vivirá por ella. Ciertamente, dice el apóstol Pablo, la justicia que es por fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? O sea, para hacer descender al Mesías, o ¿quién bajará al abismo? O sea, para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Entonces, nosotros debemos entender que aunque ellos pueden tener, y parto de la buena voluntad, parto de que está haciendo esto ella, porque siente cierto celo y en su ignorancia cree que está haciendo lo correcto. Entonces, parto de la base, como dice el apóstol Pablo, que tiene cierto celo de Dios. Aunque, dice el apóstol Pablo, no tienen un conocimiento preciso. Entonces, no es para atacar a la señora Yesenia Ten, sino para dejar ver que ella no tiene un conocimiento preciso de las cosas, sobre todo cuando se trata de la ley de Dios, de la Torá de Dios. Así que vamos a empezar a ver esto y para eso vamos a ver algunos apartes, pequeños apartes, los cuales vamos a ir resolviendo. Así que los invito para que nosotros veamos la primera parte de esto. Escuche esto, ellos dicen hay que volver a las raíces hebreas. ¿Con qué argumento? Porque según ellos la iglesia cristiana se ha dejado arrastrar por otras corrientes.
según ellos los romanos, los griegos, y para ese movimiento la iglesia de Jesucristo no está bien. Bueno, lo primero que debemos entender es que cuando se habla de las raíces hebreas, sí, las raíces hebreas es un movimiento que tiene como fin o que busca hacer volver a las personas a la base de todo, a la base de lo que es el contexto. Ese es en principio el movimiento de las raíces hebreas. Es verdad que dentro del movimiento de raíces hebreas hay divisiones, porque hay algunos que piensan una cosa, piensan otra, pero digamos que ese es el tenor general. Y el llamado que se hace siempre es a salir de Roma, a salir de Grecia, a salir de Babilonia. De hecho, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, el versículo 4 en adelante dice: y oí otra voz procedente del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados ni reciban ninguna de sus plagas, porque sus pecados han sido amontonados hasta el cielo y Dios ha acordado de sus injusticias. Entonces, nosotros tenemos aquí que en la misma palabra, en el libro de Apocalipsis, la carta de Apocalipsis, de Revelaciones, se nos está instando y se llama al pueblo, y el Señor dice: salgan de ella, pueblo mío, del sistema babilónico. El sistema babilónico es todo sistema religioso. Y nosotros debemos entender que gran parte del cristianismo evangélico, tiene muchas bases del catolicismo. Y esas bases que se han quedado del catolicismo han hecho bastante daño. Y por eso nosotros, amados hermanos, tenemos que atender a lo que dice la palabra. Y hasta el día de hoy se sigue escuchando la palabra de Dios que dice: salgan, pueblo mío, sal, vete, sal fuera. Y ese es el llamado que el eterno Dios va a estar haciendo continuamente. Y el llamado que seguimos haciendo nosotros es a salir del Vaticano, a salir de Roma. Si bien nosotros creemos lo que dice la palabra, muchas de nuestras creencias o doctrinas, estoy hablando del cristianismo evangélico sobre todo, tiene basadas sus creencias en Roma. Sí, algunos dicen: no, nosotros no adoramos imágenes, dejemos las imágenes a un lado, pero vamos a ver otras cosas y seguimos tal cual lo que dice realmente Roma, lo que dice el Vaticano, que tiene que ver con Babilonia, con todo el movimiento religioso. Entonces, sí, se seguirá haciendo el llamado hasta el día de hoy, como lo dice la palabra, tal cual lo dice la palabra, lo seguimos diciendo: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni reciban ninguna de sus plagas. Nada más para empezar, la versión Reina Valera, que nosotros conocemos, la versión de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina era un monje católico. Creo que con buena voluntad trabajó en hacer la traducción de la Biblia al español, pero sus bases y sus creencias eran católicas. Él era un monje católico, él no dejó de serlo, aunque fue excomulgado, él era un monje católico y sus creencias estaban basadas en esto. Lo mismo que Lutero, era un monje católico y él nunca realmente renunció al catolicismo, fue excomulgado, pero sus creencias estaban basadas, o sus doctrinas, sus dogmas principales, en lo que tenía el catolicismo. Entonces nosotros tenemos que hacer una revisión de nuestras doctrinas para empezar a salir de Roma, de Babilonia. Hay que hacer una auditoría. Si nosotros no estamos dispuestos a hacer auditoría a las cosas que creemos, va a ser muy difícil que salgamos de Babilonia, que salgamos de Roma, que salgamos del Vaticano, y siempre se va a hacer ese llamado. Ahora, el llamado no es tanto a volverse a las raíces hebreas, sino a volverse a las raíces de la Torá, a las sendas eternas, como lo dicen en algunas Biblias, sendas antiguas, aunque el texto hebreo dice literalmente sendas eternas. Y ese es el llamado que hace el Señor a través del profeta Jeremías en el capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16 dice: así dice Yahweh, deténganse en medio de sus caminos y observen, y pregunten por las sendas eternas, y en dónde está el camino bueno, para que anden por él y hallen descanso para sus almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en él.
siempre se está haciendo un llamado a detenernos. Y dice, observen y pregunten por las sendas eternas. Muchas Biblias dice sendas antiguas, pero literalmente el texto hebreo dice sendas eternas, porque son eternas, porque son las sendas del Señor, las cuales no cambian nunca, son las mismas sendas. Y por eso dice, pregunten dónde está el camino bueno, para que anden por él. ¿Pero qué dijeron ellos? ¿Qué respondieron? No andaremos en él. Y ese es el problema. Hay muchos que no quieren dejar su propio camino para empezar a andar en las sendas eternas. Veamos el otro parte. Dios mío, ¿qué más dicen ellos, el movimiento judaizante? Que se deben celebrar las fiestas judías. Esa es otra de las cosas que ellos enseñan. 3, que se debe guardar el día de reposo. Imagínense esto. Las fiestas judías, ella dice, se deben celebrar las fiestas judías. Nuevamente, por la ignorancia y el desconocimiento que hay en ellas, así como lo hay en muchos, las fiestas que están en las Sagradas Escrituras están estigmatizadas y catalogadas por algunos como fiestas judías. Y las llaman fiestas judías como de una manera de desdén, como menospreciando. Por eso le llaman fiestas judías. Pero en verdad, la Biblia nos enseña que son fiestas judías, como ella lo quiere hacer ver, o como lo dicen muchos. Veamos lo que dice el libro de Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23, versículo 1, dice, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las temporadas solemnes de Yahweh. En algunas Biblias dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh. Estas son las temporadas, las fiestas solemnes de Yahweh, en las cuales convocarán y serán santas convocaciones. Estas son mis temporadas solemnes, son mis fiestas, dice el Señor, mis fiestas solemnes. Versículo 3. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será Shabbat de cesación, una santa convocación. No harán ningún trabajo. Es Shabbat para Yahweh, Shabbat de Yahweh, para Yahweh, en todos sus asentamientos. Versículo 4. Estas son las temporadas solemnes, las fiestas solemnes de Yahweh. Las convocaciones de santidad en las que convocarán sus temporadas solemnes, sus tiempos solemnes, sus fiestas solemnes. En las Escrituras, amados hermanos, está establecido que son fiestas, son temporadas del eterno Dios. No dice que sean judías, no dice estas son las fiestas judías, dice que son las fiestas sagradas, las temporadas solemnes de Yahweh, del eterno Dios, del Creador. Tan solo es tener interpretación de lectura, tan solo es tener comprensión de lectura. No se necesita ser un teólogo. Si usted le pregunta a un niño pequeño que ya sepa leer, de quién son las fiestas, si son judías o son del eterno Dios, cuando el niño lea, desde su razonamiento pequeño, va a decir, no, son las fiestas de Dios, no judías. Entonces, desde allí partimos de que ella tiene una base errada. Llama fiestas judías a lo que no es fiestas judías. Ahora, en ninguna parte de las Escrituras, en realidad, se refieren a las fiestas del eterno Dios, a los tiempos del eterno Dios, como fiestas judías. Sin embargo, alguien podrá decirme, sí, en el Evangelio de Juan se les llama así. Y quiero que veamos esto, porque muchas veces, por ignorancia, no entendemos qué fue lo que pasó. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, el capítulo 2, versículo 13, dice, estaba cerca la fiesta de Pesaj, de Pascua, la que celebran los judíos, y Yeshua subió a Jerusalén. Veamos Juan 6:4. Juan 6:4. Ciertamente estaba cerca la fiesta de Pesaj, de Pascua, la de los judíos.
Leamos también Juan 11:55. Juan 11:55. Ciertamente estaba cerca el Pesaj, el de los judíos, y muchos subieron desde su territorio a Jerusalén, antes de Pesaj para purificarse. Pesaj es Pascua, Pesaj en hebreo. Entonces algunos dirán, mire que ahí se refieren a la fiesta de Pascua, la fiesta de Pesaj, como la fiesta de los judíos. Si observamos, el apóstol Juan es el único que va a usar esta figura de la fiesta, la que celebran los judíos, o de la fiesta, o Pesaj, la de los judíos, o el de los judíos, el Pesaj de los judíos. ¿Por qué Juan hacía esto? Recordemos que Juan, así como es el único que usa esta forma, porque ninguno de los otros la usa, en Juan es el único evangelio en el que nosotros vamos a encontrar el encuentro que hubo entre Yeshua, nuestro Mesías, y la mujer samaritana. Y eso es muy importante. Entonces ahí se nos habla del encuentro que tuvieron ellos dos y cómo esta mujer le dice a Yeshua, es que ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén, y nuestros padres dicen que se debe adorar en este monte. Recordemos que Israel hubo un momento histórico en el que se dividió en dos. El reino se dividió en dos. Quedó la parte del norte y la parte del sur. Cuando ascendió al trono el hijo de Salomón, llamado Roboán, ¿sí? En hebreo es Rehavam. Cuando Roboán asciende al trono, el reino se divide. Y en la parte del norte se levanta un hombre llamado Jeroboam. En la parte del sur, con la capital Jerusalén, Roboán, el hijo de Salomón. El reino está dividido. El Señor ha hablado a Jeroboam y le ha mostrado lo que quiere hacer. Sin embargo, Jeroboam no atendió bien el consejo de Dios y se dejó aconsejar equivocadamente. Y por eso en el libro de Reyes, en el capítulo 12, versículo 27, encontramos esto. Escuche bien, primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 27 en adelante dice, si este pueblo, dice Jeroboam, el rey de la parte del norte, si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh, que está en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Rehavam, que es Roboam, rey de Yehudá, y me matarán, y se volverán a Rehavam, rey de Yehudá. Y habiendo sido aconsejado Jeroboam, el rey Jeroboam, habiendo sido aconsejado el rey, hizo 2 becerros de oro y les dijo, bastante han subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro lo colocó en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar. También hizo casas en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre el pueblo que no eran hijos de Leví. Y Jeroboam, que es Jeroboam, estableció una fiesta, escuche bien, estableció una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la fiesta que había en Judá, y subió al altar que había hecho en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había preparado y ofrecer holocaustos sobre el altar. También estableció sacerdotes en Betel para los lugares altos que había hecho. Y el día 15 del mes octavo, fecha que había inventado de su propio corazón, subió al altar que había hecho en Betel e instituyó una fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Entonces vemos que bajo el temor que tenía el rey Jeroboam, de que si los hijos de Israel iban hasta Jerusalén a celebrar las fiestas establecidas por el eterno Dios, entonces, ¿qué hizo él? Copió unas fiestas y las corrió de un mes. Por ejemplo, la fiesta del séptimo mes, del día 15, es la fiesta de Sukkot, la gran fiesta de Sukkot, de tabernáculos, que es el mes séptimo, el día 15. ¿Qué hizo Jeroboam?
se inventó una semejante a esa, pero para el día 15 del mes octavo, no del mes séptimo, sino del mes octavo. Y lo mismo hizo con las otras fiestas. En el caso de Pesaj sucedió lo mismo. Pesaj o Pascua se celebra el primer mes, en el día 14 del mes. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Sencillamente se inventó una fiesta el día 14 del mes segundo, y así lo hizo con cada una de las fiestas. Es por eso que el apóstol Juan, que es el único que aborda el tema de la samaritana, de la mujer de Samaria, con la que el Señor está hablando allí, él hace estos énfasis, y por eso dice él allí que se celebraba, por ejemplo, en Juan 2:13, estaba cerca la fiesta de Pesaj, de Pascua, la que celebran los judíos. Y Yeshua subió a Jerusalén. ¿Por qué él hacía esta diferencia? Porque había una fiesta de Pascua que celebraban los judíos de acuerdo al tiempo señalado en las Sagradas Escrituras, y había una fiesta de Pascua que hacían al mes siguiente los samaritanos. Entonces, para saber cuál era la fiesta de Pascua a la que se estaba refiriendo, Juan hacía el énfasis, la que celebran los judíos, la que ellos celebran. Y por eso él hacía este énfasis, para diferenciarla de la fiesta que celebraban los samaritanos. Y no lo hacía como diciendo, esos judíos celebran esas fiestas y yo nada que ver. No, para dar a entender cuál de las dos era. Si la que celebraban los judíos de acuerdo a lo que dice la Torá, o la que celebraban los samaritanos de acuerdo a lo que se había inventado en su propio corazón el rey Jeroboam. Vamos a ver otro fragmento. Que hay que mencionar el nombre de Jehová y de Jesús en hebreo. Muchas veces nos critican por esto. Lo primero que debo decir al respecto es que nosotros, por lo menos desde la Iglesia Palabra Verdadera, jamás, nunca obligamos a nadie a que tiene que decir Jesús. Yeshua. Si la persona quiere decir Jesús, puede decir Jesús. Si la persona quiere decir Yeshua, puede decir Yeshua. Sin embargo, sí hacemos el énfasis en decir que el nombre del Mesías, cuando se le reveló el ángel a Yosef y a Miriam, a José y a María, cuando se le reveló y le dijo cuál era el nombre, porque el ángel da instrucciones de cuál debe ser el nombre, pues él no dijo otra cosa sino Yeshua. Yeshua. Ese es el nombre del Mesías. Es como mi nombre es Carlos. Yo no espero que mi nombre lo transliteren a los diferentes idiomas, sino que en los diferentes idiomas me llamen como soy, Carlos. Que si vamos a transliterarlo al inglés, entonces vamos a ponerle Charlie, no sé, algo así. Que vamos a transliterarlo a otro idioma, entonces en italiano, no sé, Carlo o algo así. No, Carlos es mi nombre. Por lo menos ese fue el nombre que me pusieron. Yo quiero que me llamen Carlos en todos los lugares. Pero si alguien me dice Charlie, pues yo no me voy a molestar, o me dicen Carlo, no me voy a molestar, pero mi nombre es Carlos. Entonces, si sabemos con evidencia de que el nombre del Mesías es Yeshua, ¿qué hay de malo en que nosotros usemos el nombre Yeshua? Muchos nombres hebreos son usados hoy por hoy en medio de nosotros y no fueron transliterados, se pronuncian tal como son. Por ejemplo, el nombre David. David es un nombre hebreo. Hebreo, eso no es español, es hebreo. Sin embargo, vemos que al español se transfirió como ¿qué? Como David. No se pusieron a buscarle una forma de transliterarlo. David en hebreo, y igualmente decidieron pronunciarlo en español David. Lo mismo el nombre Daniel. Daniel. Pues Daniel es un nombre hebreo y al español también lo pasaron de esa manera. Por eso, si el nombre del Mesías es Yeshua, ¿por qué no llamarle por su nombre? Yeshua. Pero si alguien dice Jesús, no por eso va a ser condenado. Ahora, en el caso de Jehová, nosotros sí entendemos que Jehová resulta de un error
Y ese error se resulta de tratar de leer las 4 letras, lo que se conocen como el tetragramatón, las 4 letras, Yod, Hei, Vav, Hei, que son las 4 letras en hebreo, YHWH, tratar de leerla con la puntuación diacrítica o vocales, que en hebreo se dice nekudot, ¿sí? Las nekudot, los puntos diacríticos, que se inventaron los masoretas. Los masoretas inventaron unos puntos vocálicos o diacríticos para darle fonación a las palabras, porque mucha gente no sabía cómo pronunciarlas. Entonces, cuando llegaron al nombre de Dios, de las 4 letras, Yod, He, Vav, Hei, YHWH, ¿qué hicieron los masoretas? Tomaron las vocales o los puntos vocálicos, los puntos diacríticos, nekudot en hebreo, de el nombre Adonai, del título Adonai, tomaron esos puntos diacríticos y los pusieron en las 4 letras del nombre del eterno Dios. Cuando yo veo los puntos diacríticos en las 4 letras, los puntos diacríticos de Adonai, es decir, las vocales de Adonai, llamémoslo así, las vocales de Adonai, se las pongo al nombre de las 4 letras, pues me queda Yehová, Yehová. Eso es lo que queda en hebreo. Todo esto es en hebreo. Yo sé que es un poco difícil tratar de explicar esto así de rápido. Pero entonces allí quedaron los puntos diacríticos. Y si yo intento leer eso, pues dice Yehová. Pero los masoretas no pusieron esos puntos diacríticos para que la gente dijera Yehová, sino para que cuando estuvieran leyendo los judíos el texto, ellos dijeran Adonai. Entonces, ¿qué debían pronunciar? Adonai. Cada vez que veían las 4 letras del eterno Dios, pronunciaban Adonai porque para eso colocaron las vocales de Adonai allí, para identificar que ahí debía decirse Adonai. Adonai. El propósito no era que la gente empezara a leer Yehová, sino Adonai. Lamentablemente se empezó a usar eso, Yehová, Yehová, hasta que llegó a nuestro idioma como Jehová en el español. Entonces, entendemos que Jehová es un nombre que viene resultado de un error, de intentar leer las vocales de Adonai en las 4 letras del nombre de Dios, YHWH. Entonces, al hacer ese intento, resulta Yehová, Jehová. Entonces entendemos que ese nombre viene como resultado de un error por ignorancia. Entonces, ¿para qué enseñarle a la gente a pronunciar un nombre que está basado en el desconocimiento por el error, en un error, por el desconocimiento? Entonces, nosotros no juzgamos ni condenamos a quien diga Jesús y tampoco a quien diga Jehová. Pero si sabemos que Jehová es un error, ¿para qué seguir anunciando? Y si ya sabemos que el nombre del Mesías es Yeshua, ¿para qué decir Jesús? Aunque no hay nada de malo si alguien dice Jesús y no por eso se va a condenar. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Hechos 26:14. Dice Hechos 26:14. Mira el testimonio de Pablo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en dialecto hebreo, Shaul, Shaul, que era el nombre del apóstol Pablo en hebreo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Qué duro debe ser para ti dar patadas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yeshua a quien tú persigues. ¿En qué idioma le habló el Señor al apóstol Pablo cuando todavía no era apóstol, apenas está allí en su momento de conversión? ¿En qué idioma dice el apóstol? Dice que le habló en idioma hebreo. Entonces, si le habló en idioma hebreo, cuando él dijo, yo soy Jesús, como aparecen en muchas de las Biblias, ¿cómo dice eso en hebreo? Ani Yeshua, Ani Yeshua, yo soy Yeshua. Porque le habló en hebreo y no había nada de malo en esto. Entonces, amados hermanos, nosotros proponemos pues llamarle al Mesías por el nombre con el que le fue dicho cuando le fue dicho a Yosef y a Miriam, a José y a María, el nombre, pues el ángel se los enunció en hebreo y tuvo que haberle dicho necesariamente tanto a José como a María, a los dos les tuvo que haber dicho, su nombre será Yeshua, Yeshua.
Yeshua, su nombre, Yeshua. Shemo Yeshua, su nombre, Yeshua. Yeshua, Yeshua. No otro. Entonces, por eso es que nosotros hacemos ese énfasis, pero no hay nada de malo, no condenamos a la gente. En Isaías 52:5 dice, y ahora, ¿qué hago yo aquí? Declara Yahweh. Porque mi pueblo fue tomado gratuitamente. Sus dominadores se ufanan, declara Yahweh. Y continuamente todo el día mi nombre es blasfemado. Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre y en aquel día sabrán que yo soy quien dice, aquí estoy. Creemos en la profecía. Creemos que está llegando el tiempo en el que estamos conociendo el nombre del eterno Dios y el nombre de su Hijo, tal como también lo dice en el libro de Proverbios. Conoces el nombre de Dios, el nombre de su Hijo, y gracias al Eterno se nos está abriendo el entendimiento para comprender esto. Veamos otro fragmento. Gálatas 3:2-4, Cristina, la versión TLA. Es bueno que anote las versiones también. La razón por la que estamos usando diferentes versiones es porque queremos ser lo más claros posibles, y hay algunas versiones que son un poquito más claras que otras, pero siempre el fondo es el mismo. Cristina, Gálatas 3:2-4. Solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? ¿Tanto sufrimiento para nada? Aunque no creo que no hayan servido de nada. Ella, de una manera muy conveniente, la señora Yesenia, dice que usa la versión TLA, que es la versión llamada traducción en lenguaje actual. El problema con esta traducción es que no hace honor a la verdad de lo que dice el texto originalmente. Esta versión TLA, traducción en lenguaje actual, que muy convenientemente ella la usa, dice, ay Gálatas, qué tontos son ustedes, hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, fue por obedecer la ley, y ahí está el engaño. Ahí está el problema de esta traducción. Ahí está el error de esta traducción. ¿Fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Entonces, ¿por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Pero cuando nosotros vamos a revisar el texto de Gálatas, lo que dice como tal, si usamos verdaderamente una versión que diga lo que dice el texto, vamos a leer lo siguiente. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Yeshua el Mesías fue exhibido crucificado. ¿Quién los encantó? Solo esto quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por medio de obras de ley o por medio del oír de fe? Mire cómo dice, obras de ley o del oír de fe. Sin embargo, la versión, traducción en lenguaje actual, dice allí, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Allí ya se ve que hay un cambio brusco que pretende que la gente se desvincule de la ley de Dios. El apóstol Pablo no está comparando la ley y el buen mensaje. Él está diciendo ¿recibieron el Espíritu por medio de obras de ley o por medio del oír de fe? Muchos no entienden que obras de ley se llamaba así a una compilación de todas las tradiciones y mandatos de hombres que se tenían para aquel tiempo. Los círculos y sectores religiosos habían sacado sus propias normas que no estaban en la ley de Dios. Lo que el mismo Señor Yeshua dijo un día, ustedes quebrantan
los mandamientos de Dios por seguir las tradiciones de hombres, las enseñanzas de hombres, los mandamientos de hombres. Y obras de ley, en realidad, es el nombre, es el título de esta compilación. Obras de ley es como decir, por ejemplo, 100 años de soledad. Sabemos que es un libro que escribió el señor Gabriel García Márquez, como El Principito. Pues estoy hablando de diferentes libros, ¿no? Que tal vez mucha gente conoce. Entonces, obras de ley es un título. Es un título de un compendio literario de las cosas que se suponen las personas debían hacer para poder cumplir con la Torá de Dios, pero eran cosas inventadas. Y eso es lo que se llama obras de ley. Gracias al eterno Dios por la arqueología, se pudo descubrir en los descubrimientos más grandes y sensacionales que se han dado, como los del Qumran, se pudieron descubrir allí, en medio de las cuevas del Qumran, allí esto. Y allí está una cueva marcada con esto. Y se descubrió esto, obras de ley. Entonces, cuando el apóstol Pablo se refería a obras de ley, porque la Biblia, el texto original no dice las obras de la ley, no. Ese artículo sobra. El artículo las obras de la ley sobra. Eso no está. Si usted revisa el texto, ese artículo no está. Entonces, allí están obras de ley, ergonomo, ¿sí? Obras de ley. Entonces, obras de ley era ese compendio que se habían inventado los grupos religiosos y que querían obligar a la gente a que debían aceptar todo lo que ahí decía en obras de ley, que no tiene nada que ver con la Torá de Dios, con la ley de Dios. Entonces el apóstol Pablo, por eso les pregunta a los Gálatas que se habían dejado fascinar por ese compendio de mandamientos de hombres llamado obras de ley. Él les dice a ellos, ustedes recibieron el Espíritu por medio de obras de ley, es decir, por ese compendio de una cantidad de mandamientos de hombres, o por medio del oír de fe. Y para los hebreos en general, la fe, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 3:30, él habla de eso, que la fe es la confirmación de la ley de Dios, de la Torá de Dios, la confirmación, eso es la fe, la confirmación de la ley, eso es la fe, eso está en Romanos capítulo 3. Entonces, el apóstol Pablo está por eso preguntándole a ellos esto. Por eso él sigue diciendo en el versículo 3, tan insensatos son, habiendo comenzado en el espíritu, quieren perfeccionarse en carne, tantas cosas han padecido en vano, si es que fue en vano. Aquel pues que les suministra el espíritu y efectúa milagros entre ustedes, ¿procede de obras de ley o procede del oír de fe? Entonces, para el apóstol Pablo, la ley de fe era la Torá de Dios y obras de ley tenía que ver con todos esos mandamientos que se habían inventado los hombres. Pero vemos cómo ella muy convenientemente usa por eso la versión del lenguaje actual para poder justificar lo que está diciendo. Y eso es faltar a la verdad. Eso es engaño, porque yo no le puedo quitar a las Sagradas Escrituras. Veamos otro pedazo. Tenemos Colosenses 2, 16 al 17, Cristina. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Observen que ellos ponen allí, ella pone que está leyendo la RVR, que es la Reina Valera revisión de 1960. Sin embargo, la RVR del 60 no dice como ellos dicen que dice. Cuando nosotros leemos la RVR, porque si yo voy a decir que ese texto es de tal versión, pues debo respetar que así diga. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, mire que ellos leen de una manera diferente. Sin embargo, vamos a entender ese texto porque este texto sí que es mal interpretado. Si nosotros leemos desde el versículo 13, voy a leer Colosenses 2, desde el versículo 13,
todos los textos que yo estoy leyendo en defensas, les denominamos VCX, versión contextualizada. VCX, versión contextualizada. Dice Colosenses 2:13, y a ustedes que estaban muertos en pecados, y aunque sean incircuncisos en su carne, les ha dado vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Ustedes que estaban muertos en pecados. O sea que estamos hablando de personas que estaban viviendo una vida pagana. Él borró el acta escrita de sentencias que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vuelvo y lo repito. Él borró el acta escrita de sentencias que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y las autoridades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Versículo 16. Ojo. Por tanto, nadie los critique a ustedes por lo que comen y beben, o porque celebren las fiestas sagradas, los novilunios o los días de Shabbat, lo cual es la sombra de lo venidero, ciertamente del cuerpo del Mesías. Entonces aquí, el asunto es que él les escribe y les dice que estaban viviendo ellos una vida pecaminosa. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Por tanto, ellos no vivían de acuerdo a lo que dice la Torá. No vivían de acuerdo a lo que dice la ley de Dios. Vivían ajenos a ella. Vivían una vida de pecado, una vida de maldición en la carne. Pero ahora se han convertido al Señor y empiezan a vivir conforme a la palabra de Dios. La palabra es una desde Génesis hasta Apocalipsis, pues para nosotros hasta el día de hoy, aunque en el tiempo del apóstol Pablo, pues la palabra ¿cuál era? Lo que denominamos, lo que la gente denomina comúnmente el Antiguo Testamento, porque estas cartas evidentemente no se habían escrito. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esto, ninguno de ellos tenía esta carta. Entonces para ellos lo que era la escritura era lo que había desde Génesis o todo lo que nosotros denominamos como Antiguo Testamento, ¿sí? Que va desde Génesis, obviamente, hasta Malaquías. Entonces, el apóstol Pablo aquí va a decir que ellos estaban viviendo una vida de pecado, pero cuando se convierten empiezan a vivir conforme a la palabra de Dios, la palabra revelada. Entonces empiezan a vivir lo que dice la palabra. Empiezan a comer de acuerdo a lo que enseña la Biblia. En el libro de Levítico, capítulo 11, y en los otros textos que se encuentran, cómo debe comer un creyente. Empiezan a comer de acuerdo a esto. Empiezan a celebrar las fiestas que están en las Sagradas Escrituras. Ya no sus fiestas paganas, ya no sus fiestas idolátricas, sino las que están allí en las Escrituras. Entonces, por eso dice el versículo 16, nadie los critique a ustedes por lo que comen y beben, o porque celebren las fiestas sagradas. Los novilunios son lo que nosotros denominamos en hebreo Rosh Hodesh, el inicio de mes, de la luna nueva. Novilunio significa eso, luna nueva. O los días de Shabbat, nadie los critique, los que debe criticar a ustedes porque celebren las fiestas sagradas, porque celebren los inicios de mes bíblicos, los inicios de mes de la luna nueva o los días de Shabbat. Y dice el apóstol Pablo, explica que todo esto, todas estas fiestas, todas estas celebraciones son la sombra de lo venidero y ciertamente dice del cuerpo del Mesías. Entonces, cuando se habla de una sombra, no se está hablando de algo malo. Cuando se proyecta mi sombra está dando testimonio de que yo estoy allí. Si yo veo la sombra de alguien, significa que alguien realmente pasó. Una sombra es el testimonio de alguien real. Entonces, las fiestas sagradas, las lunas nuevas y los días de Shabbat son el testimonio de lo real. Por eso son la sombra. ¿La sombra de quién? Del Mesías. La palabra sombra aquí no se usa como un peyorativo para descalificarlas, sino para dar a entender que son la sombra del Mesías.
El Mesías es el que está proyectando esa sombra, y la sombra que él proyecta son las fiestas sagradas, la luna nueva, los días de Shabbat y la forma de alimentarse correctamente de acuerdo a lo que dice la Torá. Entonces hay algunos que dicen, no, nadie me puede criticar a mí si yo como lo que como, puedo comer cualquier alimento, así no sea apto para comer, puedo comer gallinazo, rata, cucaracha, cerdo, lo que sea, voy a guardar otras fiestas, voy a guardar la Navidad y cualquier otra fiesta, pero esas fiestas judías no, nada el Shabbat, no, prefiero el Santo Domingo de la Iglesia Católica. Entonces a mí nadie me tiene que juzgar por eso. No, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo a aquellos nuevos convertidos creyentes, creyentes en el Mesías, les dijo, nadie los critique a ustedes por lo que ahora comen, porque ahora celebren las fiestas sagradas, porque ahora guarden Shabbat, porque ahora guarden los novilunios, pues todo esto es la sombra, ciertamente, del cuerpo del Mesías. El Mesías está proyectando una sombra y esas sombras son sus fiestas sagradas, sus tiempos sagrados. Veamos otro. Otras prácticas del movimiento judaizante, escuchen, incitan a la práctica místicas e idolátricas en fiestas que celebran. Pero solo le voy a decir lo que dice la Biblia en Colosenses 2, 18 al 19. Todo movimiento que invoca y adora ángeles y no a Jesucristo. ¿Cómo va a ser que si Dios libertó a alguien del alcoholismo, ahora a ti te están invitando a fiestas donde se sirve alcohol? Bueno, según ella, nosotros celebramos las fiestas de una manera como la celebra el mundo, con alcohol, con orgías, porque ella habla de todo eso. Ustedes ven todo el video, ¿sí? Con fornicación, todo esto. O sea, ella no ha entendido para nada qué significan las fiestas. Lo primero que nosotros debemos entender, amados hermanos, es que por lo menos nosotros celebramos las fiestas. Por ejemplo, Pesaj. La celebramos y celebramos con el pan sin levadura, matzá se llama. Pero también lo hacemos con el jugo de uva. Nosotros no bebemos vino que se encuentre con alcohol. Yo creo que la mayoría de los que celebramos esto, aún en las otras congregaciones que lo celebran, usan un vino, sí, pero sin alcohol. Sin alcohol. Usan un vino que es exclusivamente para esos momentos. Ninguno de nosotros en realidad usa las fiestas para emborracharse, para embriagarse y para portarse como un mundano, para empezar a hacer cosas terribles. Entonces, aquí hay una situación bastante terrible. Ella también nos acusa de que nosotros adoramos ángeles y que adoramos cosas místicas y una cantidad de estas situaciones. Dentro de las fiestas hay muchas simbologías y se usan esas simbologías para que nosotros podamos comprender de qué se trata ese momento y podamos entender y tener la conexión profética de lo que vendrá. Cuando se habla de que el arcángel vendrá, el Señor vendrá bajo la trompeta de ángel que se tocará en el cielo, ¿sí? Con voz de trompeta, con el sonido angelical, es porque va a ser anunciado. Y nosotros en ningún momento tratamos las fiestas de manera mística, de manera idolátrica, y mucho menos para llevar a la gente a tener una actitud que no sea la de un verdadero creyente, una actitud sobria. En el Colosenses capítulo 2, versículo 18, que ella cita, dice así, que nadie los descalifique a ustedes, aquellos que se ufanen en su humildad y en el culto a los ángeles, y que con visiones se entremeten en lo místico, hinchados de la vanidad por su mente carnal. Si ustedes observan, ella se basa en Reina Valera. Reina Valera tiene un agregado, porque Reina Valera dice así, que nadie los descalifique, algo más o menos dice así, a ustedes, aquellos que se ufanan en su humildad y en culto a los ángeles y con visiones que no han tenido, que no. Ese no es un agregado, eso no está en el texto original. O sea que ella se basa siempre en una versión que no dice lo que dice el texto original. Porque el texto original no tiene esa negación, no tiene ese no.
Dice literalmente el texto, y que con visiones se entremeten en lo místico, hinchados de vanidad por su mente carnal. Nosotros no celebramos las fiestas con una mente carnal, sino una mente espiritual. Y no se aferran a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento de Dios. Si ustedes han muerto juntamente con el Mesías, a los elementos del mundo, mire, a los elementos del mundo, no dice de la ley, de las fiestas, sino del mundo. ¿Por qué como si vivieran conforme al mundo se someten a normas de no toques, no gustes, no palpes? Las cuales son todas para ruina de quien las usa, pues son conforme a mandatos y enseñanzas de hombres. Tales cosas parecen tener cierta palabra de sabiduría, en un culto autoimpuesto, en humillación y en un trato severo del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 20 del capítulo 2 de Colosenses, si ustedes han muerto juntamente con el Mesías a los elementos del mundo, está hablando de vivir una vida mundana. ¿Por qué como si vivieran conforme al mundo se someten a normas de no toques, no gustes, no palpes? ¿Quiénes hablaban de esto de no toques, no gustes, no palpes? Cuando usted estudia esto, se da cuenta que estas eran las doctrinas gnósticas y ascéticas que se vivían en aquel tiempo. Los gnósticos y los esenios tenían este problema. Entonces, los esenios vivían de una manera ascética, en el ascetismo, es decir, en el rechazo total de las cosas materiales, al igual que las doctrinas gnósticas. Los gnósticos tenían este problema y ellos eran los que continuamente estaban diciendo no toques, no gustes, no palpes, porque para ellos todo este mundo material era corrupto y por tanto cualquier cosa, cualquier interacción con el mundo material era algo que dañaba a la persona. Y por eso ellos eran los que hablaban de no toques, no gustes, no palpes. Por tanto, el apóstol Pablo aquí está atacando al gnosticismo y a toda esa vida de ascetismo que tenían algunos grupos como los esenios. Y por eso dice acá, las cuales, esas normas, las cuales son todas para ruina de quien las usa, pues son conforme a mandatos y enseñanzas de hombres. Entonces, ¿qué pasaba con los colosenses? Estaban muchas veces dejándose influenciar por estos grupos y estaban renunciando a vivir conforme a la ley de Dios y se dejaban criticar porque participaban de las fiestas, porque comían, porque en las fiestas del eterno Dios participamos con alegría, con alimentos, con comidas. Entonces los juzgaban, los señalaban porque ellos estaban participando de las fiestas del eterno Dios. Y ellos, como rechazaban todo esto, los grupos gnósticos, sobre todo los gnósticos, entonces ellos los estaban juzgando y por eso estaban haciendo que muchos dejaran de celebrar las fiestas del eterno Dios. A eso es lo que se refiere el texto. Veamos algo referente a lo que dice Yesenia Ten de la Navidad. Que la palabra Navidad no está en la Biblia. De hecho, el término Navidad comienza a usarse a partir del año 300 al 330 después de Cristo. ¿Cuál es el origen de la Navidad? Y aquí es que está el problema de mucha gente. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo celebran Navidad si la Navidad tiene un origen pagano? Quiero que usted sepa que ellos tienen la razón. Ahora, el punto aquí es el siguiente. Si Jesús no nació en diciembre, ¿por qué lo estamos celebrando? Yo le voy a decir algo a ustedes. Yo estoy clara de que no nació en diciembre, pero yo celebro el hecho de que se haya tomado un día para honrar que nació. Ahora, qué contradicción. Ella se molesta porque nosotros celebramos las fiestas del eterno Dios. Fiestas que no tienen un origen pagano, sino divino, porque son, como lo vimos desde un principio, las fiestas del eterno, las fiestas del Creador. Ningún origen pagano, son para gloria de Él y exaltación de Él. Sin embargo, ella es consciente que una fiesta como la Navidad, ella misma lo dice, es de origen pagano, que Yeshua no nació el 25 de diciembre. Sin embargo, ella se excusa en decir que
ella celebra que haya un día, porque pues según ella no se sabe cuándo nació. Si realmente nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, entendemos cuándo nació Yeshua. Y la Biblia, con los datos que hay ahí tan precisos, nos dejan ver que Yeshua nació precisamente en una fiesta de Yom Teruah, en el día de proclamación, Yom Teruah, el día de proclamación, lo que la gente conoce como el día de las trompetas, el día de trompetas, la fiesta de las trompetas. Él nació en un Yom Teruah y precisamente hubo esa proclamación. He aquí les ha nacido en la ciudad de Betlehem el que será el Salvador. Esa fue la mayor y más grande proclamación. Si ella estudiara verdaderamente las Escrituras, sabría que cada año en Yom Teruah podemos nosotros recordar el nacimiento del Mesías, pero también entender que Él regresará, porque la fiesta de Yom Teruah tiene que ver con el regreso del Mesías, la proclamación de su regreso. Y eso entonces nos deja a nosotros aquí ver cómo estas personas en su ignorancia critican fuertemente el hecho de que nosotros celebremos las fiestas establecidas en la Biblia, en la palabra de Dios, pero se ufanan de celebrar fiestas de origen pagano y dicen que lo hacen porque al fin y al cabo pues dedican un día para reconocer que el Salvador nació. Eso es una contradicción y una hipocresía muy grande. Rechazan las fiestas del eterno Dios, les parecen cosas terribles, pero abrazan las fiestas de origen pagano y las disfrazan de acuerdo a lo que enseña el sistema religioso, porque quien hizo todo ese cambio y ese movimiento del 25 de diciembre fue el sistema religioso, fue precisamente Roma. Roma fue que se inventó eso del tal nacimiento de Yeshua, del Mesías, el 25 de diciembre, cuando eso tenía que ver con una fiesta pagana del nacimiento del sol, del dios sol. Así que la Navidad, entendemos, es un origen pagano, pero como ella dice, al no saber qué día nació Jesús, pues yo celebro la Navidad. Entonces, eso sí lo celebran. Están dispuestos a celebrar lo pagano, pero no lo que dice la palabra. Veamos otro. Oiga además lo que dice este movimiento, por favor escuche. Dice que hay bendiciones y beneficios extras para quienes siguen las prácticas, por ejemplo, de guardar el día de reposo. Si tú guardas el día de reposo, hay bendiciones y beneficios para ti. ¿Qué? ¿Eso es antibíblico? Yo no guardar el día de reposo para estar más bendecida de lo que yo estoy. Escúcheme, no se deje engañar del diablo. Usted no necesita volver a los rudimentos de la ley para usted estar bendecido. Oiga, ¿por qué no lo necesita? Dice la Biblia en el libro de Efesios 1:3, Cristina, ¿qué dice? Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí viene otro error. Dice que nosotros decimos que hay beneficios en guardar Shabbat. Y es que los hay. Es que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando nosotros revisamos lo que dice Isaías capítulo 56, versículo 1 en adelante, mire la profecía. Esto lo dice Yahweh, no lo dice el profeta Isaías. Lo dice el eterno Dios. Entonces aquí ¿vamos a creerle al eterno Dios o no? ¿Esto es profecía que se va a cumplir, sí o no? ¿O esto es mera mentira? ¿O esto es un engaño? Preguntémonos esto. En Isaías 56, 1 en adelante dice: así dice Yahweh, guarden el decreto y practiquen la justicia, porque mi salvación está próxima y mi justicia pronta a ser revelada. Bienaventurado el mortal que haga esto y el hijo de hombre que se aferre a ello, que guarde el Shabbat para no traspasarlo y que guarde su mano de hacer todo lo malo. Y si un hijo de extraño ha decidido unirse a Yahweh, que no diga, me apartará Yahweh de su pueblo. Tampoco diga al eunuco, árbol seco soy. Porque así dice Yahweh a los eunucos que guardan mis días de Shabbat
y escogen lo que me agrada y se aferran a mi pacto. ¿Cuál es el beneficio? Les daré en mi casa y en mis muros un monumento y un nombre mejor que el de hijos e hijas, un nombre para siempre que no será cortado. Así que a los hijos de extraños que se unan a Yahweh para servirlo, para amar el nombre de Yahweh y ser sus servidores, y que guarden el Shabbat sin traspasarlo, aferrándose a mi pacto, yo haré, mira el beneficio, que sean conducidos a mi santo monte y que se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios me serán deleitosos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hay promesa de beneficio para quienes guarden Shabbat, no para los judíos, sino para los que eran forasteros, extraños, hijos de extraños, como dice allí. Hay promesa. Entonces, si no hay promesa, entonces esto es falso. Entonces la Biblia es falsa, es lo que está diciendo ella. Es que no lo decimos nosotros por decirlo, es porque la Biblia lo dice. Los profetas hablaron y el Señor los usó como instrumento. Y el mismo Señor es el que está prometiendo a través del profeta estos beneficios para quienes guarden Shabbat. Veamos más. Isaías 58, versículo 13 en adelante. Isaías 58, 13 en adelante. Si en Shabbat detienes tus pies para no hacer conforme a tu deseo en mi día santo, y si al Shabbat lo llamas deleite, santo y glorioso de Yahweh, y honras el Shabbat, no haciendo tus propios caminos, ni buscando tus propios deseos, ni hablando de tus propios asuntos, sino que en Yahweh te deleitas, entonces yo te haré subir, mira el beneficio, yo te haré subir sobre lo más alto de la tierra y te saciaré con la herencia de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. La boca de Yahweh, no un hombre. Aquí hay promesa, promesa para los que guardan Shabbat. Entonces, ¿qué quiere la señora Yesenia? Que nosotros empecemos a hablar mentira, que empecemos a arrancar las profecías de la palabra y las desechemos. Nosotros seguimos proclamando que sí hay beneficio en celebrar Shabbat. Y para eso, ella lee Efesios 1:3, donde dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua Mesías, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. Entonces ella dice, nosotros ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual, no necesitamos celebrar ningún Shabbat. Pero ¿qué dijo el Mesías? Porque acá dice que sí, estamos bendecidos en Yeshua. Dice, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. Tenemos toda bendición espiritual, pero ¿en quién? En el Mesías. En el Mesías. ¿Y qué dijo el Mesías? Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Juan 15:10. Dice el Mesías, si ustedes guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. A ella se le olvida que la bendición espiritual es en el Mesías. ¿Y qué es estar en el Mesías? Dice Juan 15:10, si ustedes guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, tal como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para estar bendecido con toda bendición espiritual en el Mesías, debemos hacer tal cual el Mesías, y el Mesías guardó todos los mandamientos, y dice él, y por eso permanezco en el amor de mi Padre. Eso es. Por eso en Lucas capítulo 4, versículo 16, dice, vino a Natzerat, Natzerat es Nazaret, vino a Natzerat donde se había criado. Y conforme a su costumbre, él, Yeshua, el Mesías, entró en la sinagoga en el día de Shabbat y se levantó a leer. ¿Cuál es la costumbre que debemos tomar nosotros? ¿Cuál es el ejemplo? El del Mesías, el de Yeshua. ¿Cuál era la costumbre de él? Ir, congregarse en Shabbat. Y ese es el ejemplo. Ahora dice que hemos sido nosotros bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Pues en Romanos capítulo 7, versículo 14, el apóstol Pablo dice, Romanos 7, 14, pues sabemos que la ley de Dios, la Torá, es espiritual, pero si yo soy carnal, estoy vendido al pecado.
Entonces, ¿qué es lo espiritual? La ley, la Torá. Para ser bendecidos con toda bendición espiritual en el Mesías, pues debemos seguir lo espiritual. Y el apóstol Pablo dice, porque sabemos, lo da por sentado, que la ley es espiritual. Por tanto, la ley es en esencia, en sustancia espiritual. Y si yo quiero ser bendecido en lo espiritual, en los lugares celestiales con el Mesías, pues debo hacer lo espiritual, que es la ley de Dios. En 1 Corintios 2:13 dice el apóstol Pablo, lo cual también hablamos, 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros adaptamos lo espiritual, que es la ley, a lo espiritual. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él es absurdo, por lo cual no puede entenderlas porque se han de juzgar espiritualmente. ¿Por qué a la señora Yesenia Ten le cuesta tanto? Porque ella es carnal, es natural. Es una mujer que vive en lo natural y por eso dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque la ley de Dios es espiritual. Por eso ella prefiere celebrar la Navidad, que es de origen pagano, antes de celebrar las fiestas del eterno Dios, que son espirituales. Entonces vemos allí la situación que ella tiene. Veamos otro. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios, no la ley de Moisés. Dice que debemos obedecer la palabra de Dios, pero no la ley de Moisés. Como si la ley de Moisés fuera de Moisés, que él se inventó y que eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Jamás Moisés hubiera inventado una palabra propia. A él le fue entregado. Dice las Escrituras que Dios llamó a Moshe para que subiera y le entregó a Moshe sus dictámenes, sus normas, sus establecimientos, sus estatutos, sus decretos, sus testimonios, para que los diera a conocer a todo el pueblo. Entonces, ¿qué dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6? Oseas 4:6 dice, pues pereció mi pueblo por falta de conocimiento, del conocimiento superior, ciencia. Y por cuanto desechaste el conocimiento, la ciencia, yo te desecharé de mi sacerdocio, por cuanto olvidaste la Torá de tu Dios. ¿Acaso dice la Torá de Moisés o dice la ley de Moisés? La ley de tu Dios, de tu Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos, que mientras más aumentan, más pecan contra mí. Cambiaron mi gloria en vergüenza. Entonces, mucha gente, por ignorancia, habla de la ley de Dios como la ley de Moisés para quitarle crédito y decir, es la ley de un hombre, él se la inventó Moisés, eso no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, de esa manera, nos olvidamos que es la ley de Dios. Él dice, por cuanto olvidaste la ley de tu Dios. No dice la ley de Moisés, de tu Dios. Y cuando nosotros no vivimos de acuerdo a lo que dice la ley de Dios, nos estamos olvidando de ella y Dios se olvidará de nosotros. Dice el libro de Amós, capítulo 2, versículo 4. Amós 2:4. Así dice Yahweh, por 3 transgresiones de Judá, y por la 4ª no revocaré el castigo, porque menospreciaron la ley de Yahweh, menospreciaron la ley de Yahweh, la Torá de Yahweh, y no guardaron sus estatutos y los han extraviado en sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré fuego sobre Yehudá que devorará los palacios de Jerusalén. Dice acá en el libro de Amós que el castigo vino sobre el pueblo porque menospreció la ley de Yahweh. Mire que no dice ley de Moisés, la ley de Yahweh. Si esto fuera tampoco como lo pretende mostrar ella, llamándole ley de Moisés, como si la ley fuera Moisés y otra cosa fuera la ley de Dios, la palabra de Dios, perdón. Entonces, ¿por qué el Señor les castiga de esta manera? Si eso no tuviera importancia. Porque menospreciaron la ley de Yahweh. No es la ley de Moisés. Despreciar la ley de Yahweh es decirle ley de Moisés. Así, como para decir, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y no guardaron sus estatutos y los han extraviado. Mire lo que dice Salmo 19:7. Salmo 19:7 dice,
La Torá de Yahweh, la ley de Yahweh, es tan perfecta que convierte el alma. Es el testimonio fiel de Yahweh que hace sabio al ignorante, señora Yesenia. Espero algún día en el nombre del Señor, como lo dije al principio, que usted se convierta y deje su ignorancia y se convierta al Señor. Es el testimonio fiel de Yahweh que hace sabio al ignorante. Que algún día usted se haga sabia y deje tanta ignorancia. Versículo 8. Los preceptos de Yahweh son rectos y alegran el corazón. El mandamiento de Yahweh es tan puro que ilumina los ojos. Que sus ojos sean abiertos. Por eso la ley de Yahweh es perfecta. Es perfecta. No hay carencia en ella. Y en Juan 5:46, mire lo que dijo el Señor, el Mesías. Juan 5:46 en adelante dice, así que si le creyeran a Moisés, entonces me creerían, ya que de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Entonces, ella dice de manera despectiva la ley de Moisés. Y tal como los fariseos, el Señor le dice también a ella hoy, si le creyeran a Moisés, entonces creerían a mis palabras. Pero no dan crédito y prefieren llamarla ley de Moisés de manera despectiva. Y el Señor dijo, así que si le creyeran a Moisés, entonces me creerían, ya que de mí escribió él. Todas las páginas de la ley de Dios tienen que ver con el Mesías. Despreciar la ley de Dios es despreciar al Mesías, es despreciar a Yeshua. Pero si no creen a sus escritos, a los escritos de Moisés, ¿cómo creerán a mis palabras? Ella no le cree a los escritos de Moisés, no le cree a lo que escribió Moisés, entonces no le puede creer al Mesías. Veamos otro. El libro de los Hechos, capítulo 15, porque ahí está el contexto bíblico histórico de este movimiento de los judaizantes, y vamos a ver rapidito cómo surgieron, qué fue lo que hicieron, cómo fueron confrontados en la primera etapa de su aparición. Hechos 15, 1,5. Ella va a hablar ahora acerca de Hechos. En el libro de los Hechos, evidentemente hubo una situación que tenía que ver con la imposición de la circuncisión en la carne como un método de salvación. Y eso es lo que van a resolver realmente los apóstoles. Entonces, ella allí va a usar esto para acusarnos a nosotros de que estamos imponiendo la circuncisión. No. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 15, versículo 5, dice, pero algunos que pertenecían a la herejía de los fariseos, que es la que ella cita, y que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario ordenarles que se circunciden en la carne y guarden así la ley de Moisés. Así dice, pues, lo que ella pretende leer, ¿sí? Es necesario ordenarles que se circunciden en la carne y guarden así la ley de Moisés. Porque ellos, ¿qué pasaba? Ellos decían, los fariseos decían, los que se habían convertido del fariseísmo a Yeshua decían que la única manera en que los gentiles podían guardar la ley era primeramente circuncidándose la carne. Que ninguno de ellos iba a poder guardar verdaderamente la ley de Dios si no se circuncidaban la carne primero. Entonces estaban colocando la circuncisión de la carne como un requisito para que ellos pudieran vivir de acuerdo a la ley de Dios. De hecho, hasta el día de hoy el judaísmo enseña eso. Si usted realmente quiere guardar los mandamientos de la ley de Dios, debe circuncidarse la carne. Si no se circuncida la carne, usted no puede guardar los mandamientos de Dios. Y eso era, muchos estaban deseosos de guardar la ley de Dios, de hacer lo que dice la palabra de Dios, pero como no estaban circuncidados en la carne, entonces aquellos grupos les estaban impidiendo a ellos vivir conforme a esto. Y eso se dirimió fácilmente. Y por eso el apóstol Pablo luego en sus cartas va a escribir, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 11. Dice, Colosenses 2:11, en él, hablando de Yeshua, nuestro Mesías, ustedes han sido circuncidados con una circuncisión que no se hace por medio de mano de hombre, habiéndose ustedes despojado del cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión del Mesías, que es la inmersión en agua, el bautismo en agua, la inmersión, la tevilá en agua. En la circuncisión del Mesías, que es en la inmersión en agua, en donde ustedes son sepultados con él
y también son resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Yo sé que hay un grupo de personas dentro de las raíces hebreas que enseña que sí se debe circuncidar la carne a los gentiles. Pero nosotros, creemos lo que dice el apóstol Pablo, que debemos ser circuncidados, sí, físicamente, sí, pero que esa circuncisión física es mediante la inmersión en agua, mediante la tevilá en agua, mediante el bautismo en agua. Cuando entramos a las aguas del bautismo físicamente y salimos, estamos siendo circuncidados físicamente, porque la circuncisión espiritual es en el corazón, pero allí es la física. Entonces entendemos que los apóstoles no dejaron a un lado la circuncisión. Entendieron que sí había que hacer la circuncisión física, pero que esa circuncisión física ahora se hacía mediante el bautismo, mediante la inmersión, la tevilá en agua. Así que eso es lo que realmente ellos van a hacer. Ellos realmente van a dar esas directrices, y eso es lo que nosotros debemos entonces entender. Ahora, ella lee en Hechos capítulo 15, versículo 19, y dice esto, lo lee ella, sí voy a leer, dice, por lo cual yo juzgo que no se hostigue en esto a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, y mientras tanto se les escriba que se abstengan de las contaminaciones idolátricas, de la fornicación, de lo estrangulado, de la sangre. Y ella argumenta que ahí no dice nada acerca del Shabbat. Entonces, como no dicen nada acerca del Shabbat, pues sencillamente nosotros no tenemos por qué hacer nada, porque ahí solamente se habla de las contaminaciones idolátricas, fornicación, estrangulado y sangre. Pero aquí tampoco dice de honrar al padre y madre, tampoco habla de no asesinar, tampoco habla de no robar, de no difamar al prójimo, de no codiciar. Entonces, debemos dejar de hacer eso también. Sin embargo, en el versículo 21 hay una clave. Ellos dicen lo siguiente, ya que Moshe, desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, puesto que es leído en las sinagogas cada Shabbat. ¿Qué están diciendo los apóstoles? Bueno, al inicio vamos a decirles a los gentiles que deben abstenerse de estas cosas, principalmente estas 4 cosas. Y las demás, eso es lo que ellos están diciendo en el versículo 21, las van a aprender a medida que escuchen a Moshe, que escuchen la ley de Dios, la ley dada por medio de Moisés, ¿sí? Que van a escuchar de Shabbat en Shabbat, pues van a ir aprendiendo las demás cosas. Eso es. Así que, amados hermanos, esto es lo que nosotros debemos entender, debemos comprender. Entonces nosotros hemos entendido que la circuncisión sigue vigente, pero en la inmersión, cuando hacemos inmersión en agua, ahí viene el bautismo físico de nosotros. Veamos otro video. ¿Qué significa eso? Que si la enseñanza de la iglesia, Dios se la entregó a los apóstoles, ay, por favor, fue a los apóstoles, no fue a la ley de Moisés. No, y si la enseñanza no es apostólica, no se le pone sello de fundamento para la iglesia. No se recibe. Ella dice que la enseñanza le fue entregada a los apóstoles y que allí está el fundamento. Y que ese fundamento de los apóstoles no tiene nada que ver con la ley de Moisés, porque ella le llama así, ¿no? Despectivamente. Veamos cuál era el fundamento de los apóstoles. Obviamente, el fundamento, entendemos, debe ser el Mesías. ¿Y de quién escribió Moisés? Acerca del Mesías, ya lo vimos, porque de mí fue que él escribió. Entonces, todo lo que escribió Moisés fue acerca del Mesías. Entonces, el fundamento va a ser el Mesías y por tanto va a ser la Torá, la ley de Dios. Veamos cuál era el fundamento especialmente del apóstol Pablo. En su defensa, el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 14, dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis antepasados, creyendo todo lo que es conforme a la ley y a lo que está escrito en los profetas. Él confiesa ante el rey
cuando está siendo juzgado el apóstol, te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis antepasados. ¿Cómo servía él? Creyendo todo lo que es conforme a la ley, lo que está escrito en los profetas. Esta es la confesión del apóstol Pablo y lo hizo ante un tribunal bajo juramento. Hechos 26-21. Dice el apóstol Pablo: por causa de esto fue que los judíos me agarraron en el templo y trataron de asesinarme. Pero con la ayuda de Dios, persevero hasta este día, testificando tanto al pequeño como al grande, no diciendo más que lo que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder. Pablo predicaba conforme a ¿qué? A los profetas y Moisés. Veamos Hechos 28-23. Y habiendo fijado un día, Hechos 28-23, y habiéndoles fijado un día, muchos vinieron a donde él se hospedaba. ¿Quién? El apóstol Pablo. Así terminaron los días del apóstol Pablo. Estos son los últimos días del apóstol Pablo. Mire bien cómo terminaron los días del apóstol Pablo. Y habiéndoles fijado un día, muchos vinieron a donde él se hospedaba. Y desde muy temprano hasta la tarde les exponía con fiel testimonio el reino de Dios y los convencía acerca de Yeshua, partiendo de la Torá de Moisés y los profetas. ¿Cómo los convencía y cómo predicaba el apóstol Pablo? Y así terminó los días el apóstol Pablo. Y los convencía acerca de Yeshua, partiendo, fundamentado en la ley de Moisés y los profetas, partiendo de la base. La base de Pablo era ¿cuál? La ley de Moisés y los profetas. Y por eso dice que venían muchos a él y les exponía con fidelidad el reino de Dios y los convencía acerca de Yeshua, partiendo de la base de la Torá de Moisés y de los profetas, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. ¿Cuál era el fundamento? ¿Cuál era el origen? La palabra que aparece allí significa origen. La base de donde algo se origina, donde algo se sustenta, partiendo de la Torá de Moisés y los profetas. ¿Cómo enseñaba Pablo? Partiendo de la base de la ley de Moisés y los profetas, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Ahora entonces, ella va a decir que Pablo era un judaizante, porque Pablo predicaba basado en la ley de Moisés y los profetas. Claro, él lo hacía así porque él sabía lo que decía el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. ¿Qué dice Isaías 8:20? Dice así: si no hablan la palabra conforme a la Torá, a la ley, y al testimonio, es porque no les ha amanecido aún. Si no hablan la palabra conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido aún. El problema de la señora Yesenia Ten es que todavía no le ha amanecido. Todavía su mente se encuentra en oscuridad y en tinieblas. Ruego porque pronto le sea iluminado su vida con la luz del Señor. Veamos otro para ya ir llegando hacia el final. ¿Qué dice? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. En Hechos 15:24, ella lee obviamente Reina Valera. Reina Valera tiene un problema en ese versículo 24 de Hechos 15, que tiene un añadido. Porque el texto dice: por cuanto hemos oído que algunos de nosotros, a los cuales no hemos comisionado, los han inquietado con palabras, perturbando sus almas. Punto. Hasta ahí llega el texto original. Reina Valera añade: mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Qué mensaje o qué enseñanza buena puedo dar yo usando un texto que tiene añadidos cuando la misma palabra dice: no le añadirán ni le disminuirán a esta palabra? Su mensaje, su enseñanza queda totalmente inválido. Si yo uso una Biblia que está
añadida y un texto añadido, y lo enseño, como ella lo dice ahí, mandando circuncidaros y guardar la ley, que eso es añadido, eso no está en el texto original, ya pierde validez el mensaje. Veamos otro. Yo no soy judío. Entonces tú esa carga de que me tengo que circuncidar, que tengo que guardar la fiesta judía, que tengo que guardar el día de reposo, no soy judío. Entonces para los gentiles, Dios mío, está establecido por los apóstoles. Ella dice, no soy judía, por tanto no debo guardar nada del Shabbat, ni la fiesta, nada de esto. Ella se considera a sí misma una gentil. Ella cree que sigue siendo gentil, por tanto, ella cree que hay unas enseñanzas para los gentiles y otras para los judíos, lo divide de esa manera. Sin embargo, en Efesios 4:17, el apóstol Pablo dice, Efesios 4:17, así que esto les digo y atestiguo en el Señor, ya no se comporten como se comportan los gentiles según la vanidad de su mente, pues ellos tienen el entendimiento entenebrecido y por lo cual están apartados de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, resultado de la dureza de su corazón. El apóstol Pablo dice, ya no se comporten como se comportan los gentiles según la vanidad de su mente. Pero ella se quiere seguir comportando como una gentil. En Hechos capítulo 13, versículo 42, dice Hechos 13, 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, el apóstol Pablo y quienes los acompañaban, los gentiles les rogaron que el siguiente día de Shabbat les hablasen de estas cosas. Versículo 43. Y terminada la reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablando con ellos, los persuadían a permanecer fieles en la gracia de Dios. Versículo 44. Al siguiente día de Shabbat, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Recuerden, ¿quiénes le rogaron a ellos que al siguiente día de Shabbat les predicara? Los gentiles. Y al siguiente día de Shabbat, ¿qué dice la Biblia? Se reunió casi toda la ciudad, que eran gentiles, para oír la palabra de Dios. Gentiles en Shabbat, escuchando la palabra de Dios predicada por el apóstol Pablo en Shabbat. Ahora, ella pretende mostrar como que los judíos son una cosa y los gentiles son otra. ¿Qué dice Éxodo 12:49? Éxodo 12:49 dice, una misma Torá, una misma ley, una misma Torá será para el natural de Israel, como para el extranjero residente entre ustedes. Una misma Torá, no una para el gentil y una para el judío. Levítico 24:22. Un mismo decreto tendrán para el extranjero como para el natural de Israel, porque yo soy Yahweh su Dios. Números 15:15. Un mismo estatuto será para ustedes, los de la congregación, como para el extranjero que mora en medio de ustedes. Será estatuto eterno delante de Yahweh por sus generaciones, tanto para ustedes como para el extranjero. Por tanto, una misma Torah y un mismo decreto tendrán para ustedes como para el extranjero que habita en medio de ustedes. ¿En qué momento entonces se dio la división de que una cosa era para los gentiles y otra cosa para los judíos? Eso es una invención del sistema religioso, porque la Biblia es una y enseña que es una sola, tanto para el gentil como para el judío. Romanos 2:13 dice por eso, Romanos 2:13, porque Dios no considerará justos a los que solo son oidores de la ley, sino que Él justificará a los que cumplan la ley. Porque aún los gentiles que no teniendo la ley, naturalmente lo de la ley hacen, ellos, aunque no tengan la ley en sí mismos, están en ley. Ellos demuestran por medio de su obrar que la ley está escrita en sus corazones, como lo atestigua su conciencia, ya sea acusándoles o defendiéndoles en sus formas de pensar. En aquel día en que Dios juzgará por Yeshua Mesías los secretos de los hombres, según mi evangelio.
Y recordemos que el apóstol Pablo dice que por eso ya no hay judío ni gentil. Ya no hay esa diferencia, porque ahora somos uno en el Señor y la misma Torá, la misma ley es para todos. Veamos otro. Entonces, para los gentiles, Dios mío, está establecido por los apóstoles. Dios mío. Oiga el fundamento apostólico para la iglesia de Cristo, que es usted y soy yo. Número 1, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Anótelo, por favor, eso es importante. 2, que se abstengan de sangre, de ahogado y de fornicación. Ahí no dice que guarden el día de reposo, que celebren el Shabbat. Entonces ella lee lo que los apóstoles dicen en Hechos capítulo 15. De esas 4 cosas que deben abstenerse inicialmente los nuevos conversos, sobre todo los que venían del gentilismo. Entonces ella usa eso como un argumento para decir, ahí no dice Shabbat, ni tampoco fiestas, ni nada de eso. Pero vuelvo y lo digo, como lo dije ya hace un rato, tampoco dice honra a tu padre y a tu madre, no asesines, no hurtes, no codicies, no dice nada de esto. Entonces, como no dice nada de eso, entonces como no dice honra a tu padre y a tu madre, entonces ya no voy a honrar a mis padres, porque ese es el argumento de ella. Como no dice Shabbat, no tengo que guardar Shabbat. Como no dice honra a tu padre, entonces tampoco lo tengo que honrar a nuestros padres. Tampoco dice no asesines, no hurtes, no codicias, entonces tampoco voy a hacer caso a esto, entonces puedo asesinar, puedo codiciar, porque ahí no dice en ninguna parte no codicies. En ninguna parte de las 4 cosas de Hechos capítulo 15 dice no hurtes, entonces voy a hurtar porque ahí no lo dice. Es un argumento que carece de fundamento, de lógica y de raciocinio. Veamos otro. En el Antiguo Testamento se presentan 2 tipos o 2 grupos de leyes principales. Y ahí es que está quizá el error o la confusión de algunas personas. Hay un grupo de leyes que son las leyes morales. Las leyes morales, y están las leyes ceremoniales. Esto lo he escuchado un montón de veces. Que la ley de Dios está dividida en leyes morales y leyes ceremoniales. ¿Esto de dónde viene? Esto deriva de las enseñanzas de los mormones. Usted lo lee en el libro de Mormón, lo dice. También enseñanzas, por ejemplo, de los adventistas a través de Elena de White. Por ejemplo, Elena de White dijo, si el hombre no hubiera pecado, no hubiera existido la ley ceremonial. Si el hombre no hubiera pecado, no hubiera existido la ley ceremonial. Entonces, todas estas herejías o sectas tratan de dividir la ley de Dios en leyes morales y ceremoniales. Y ella repite lo mismo. Pregunto yo, ¿acaso el Shabbat fue establecido como una ley ceremonial si se estableció en medio de la creación? Antes de que el hombre hubiera pecado, como dice Elena de White, si el hombre no hubiera pecado, no hubiera existido la ley ceremonial. Pero antes de que el hombre hubiera pecado, ya el eterno Dios había establecido el Shabbat y lo había bendecido. Génesis capítulo 2, versículo 2. Y concluyó Dios en el día séptimo su labor que había hecho. Y cesó en el día séptimo toda su labor que había hecho. Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él cesó de toda su labor de aquella que Dios creó cuando la hizo. Por lo general se dividen las leyes en morales y en ceremoniales. Estas personas las dividen así porque aducen que por causa del pecado del hombre se dividió. Y por eso vinieron las leyes ceremoniales. Pero si no hubiera existido pecado, entonces no habría leyes ceremoniales. Pero ¿acaso el Señor bendijo y santificó el Shabbat, el séptimo día, el Shabbat, porque el hombre había pecado? No, el hombre ahí todavía no había pecado, pero ya el Señor estaba estableciendo, porque es parte de la voluntad de Dios. No se trata de una ley ceremonial, se trata de una voluntad de Dios expresa, de la voluntad de Él, porque Él lo quiere, porque Él es el creador, y punto. Entonces, nosotros debemos entender que toda la Escritura es una y no está dividida en ceremoniales y en religiosas. En 2 de Timoteo 3:14, el apóstol Pablo lo dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás seguro, pues sabes de quién lo aprendiste.
porque desde la niñez has conocido las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en el Mesías Yeshua. Sigue diciendo el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para convencer, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Nada de la escritura es menos o más. Toda es inspiración. No hay leyes ceremoniales y leyes morales. Las leyes son una y son del eterno Dios. Veamos otro. Entonces vamos, Hebreos 7, 18 al 19, Cristina. De modo que el mandamiento anterior queda anulado por resultar endeble e inútil, ya que la ley no perfeccionó nada y en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Vuelve y lee una versión muy mal traducida, ya que la ley no perfeccionó nada. Vamos a leer el texto que ella leyó, pero vamos a leer exactamente como dice el texto original en griego. Hebreos 7, 17. Por eso ha quedado como testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según la orden Melquisedec, o Melquisedec, como dicen muchas Biblias. De ahí que haya quedado abrogada la ordenanza anterior, a causa de su debilidad e ineficacia. Están hablando de dos órdenes, de la orden Melquisedec y de la orden levítica. Y se viene hablando de la debilidad y de la deficiencia de la orden levítica, que está representada en nombres mortales, a diferencia de la orden Melquisedec, de la cual el Mesías es el sumo sacerdote, Yeshua es el sumo sacerdote. Entonces dice el versículo 18, de ahí que haya quedado abrogada la ordenanza anterior. ¿Cuál ordenanza anterior? La orden levítica. Eso es lo que quedó abrogado, la orden levítica. ¿A causa de qué? A causa de su debilidad e ineficacia. Ahí no dice ha quedado abrogada la ley, ahí no dice la ley. Eso es totalmente falso. Ahí no dice que ha quedado abrogada la ley por su ineficacia. Ahí no se usa la palabra nomos. Se usa la palabra que venimos usando para hacer referencia a las órdenes, la orden Melquisedec y la orden levítica. Versículo 19. Pues en nada, dice, en nada cumplió la ley, la Torá, en nada cumplió la ley. ¿Quién no cumplió en nada la ley? Pues la orden levítica. Por eso Dios la desechó. Por eso dijo, por cuanto te olvidaste de mi Torá, yo me olvidaré también de ti. Porque desechaste el conocimiento, no lo quisiste, desechaste mi Torá. Pues en nada cumplió la Torá, la ley, que es la que nos introduce a una mayor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Dios. ¡Wow! Versículo 19, vuelvo y lo leo. Pues en nada cumplió. ¿Quién no cumplió nada? La orden levítica. En nada cumplió la ley. En nada la orden levítica cumplió la ley. ¿Y qué es la ley? La que nos introduce a una mayor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Dios. Por eso en el mismo capítulo 7 habla de transferencia. Ojo con esa palabra, transferencia, que es la palabra correcta. Que se transfirió el sacerdocio sobre Yeshua, por tanto hubo necesidad de transferir la ley también. Entonces se le transfirió de la orden levítica a la orden Melquisedec. Entonces se leen versiones que están totalmente erradas en su traducción. Y a partir de ese error hacen una enseñanza. Veamos otro. Finalmente, los que caen en las garras del movimiento judaizante están bajo maldición. Vamos a la Biblia, Gálatas 3:10. Miren, no deje de anotar esto. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que pertenecen, porque todos los que proceden, los que son de obras de ley o pertenecen a obras de ley. Recuerde que obras de ley era el título que tenía la compilación de mandatos de hombres, inventados por hombres.
porque todos los que pertenecen a obras de ley, a ese documento, están bajo maldición. ¿Y por qué? Porque está escrito, y esto es lo que está escrito en la ley: maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Claro, si yo voy a hacer lo que dice un manual inventado por hombres y me voy a basar en eso, creyendo que ahí estoy haciendo lo correcto, pues voy a estar bajo maldición, porque no estoy dejando de hacer lo que está escrito en el libro de la ley, porque la misma ley, la misma Torah dice: maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué pasa con aquel que no permanece en lo que está escrito en el libro de la ley? Está en maldición. Por tanto, si yo no hago lo que dice el libro de la ley, voy a estar en maldición. Si ella no hace, si la señora Yesenia no hace lo que dice la ley de Dios, está en maldición. Veamos otro. Santiago 2:10, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Otra vez su ignorancia. Santiago 2:8. Santiago 2:8. Dice Santiago 2:8: si en verdad cumplen la Torah real, la ley real, conforme está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, están haciendo correctamente. Pero si tienen favoritismos, estarán pecando, por lo cual quedarán acusados por la ley como transgresores, por la Torá. Pues quien guarde toda la ley, toda la Torá, pero se derrumbe en un mandamiento, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no asesinarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero asesinas, te haces transgresor de toda la ley. Eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Si tú estás guardando toda la ley, pero por ejemplo, asesinas, y no eres un adúltero, pero asesinas, ya te estás haciendo culpable de toda la ley, por el solo hecho de haber faltado en un punto, porque asesinaste. Así no adulteres, así no codices, así no hagas todo lo demás, pero el solo hecho de haber asesinado ya te hace culpable de toda la ley. Es obvio. Dice el versículo 12, versículo 12 del capítulo 2. Así que hablen y obren conforme a la ley de la libertad, la Torá de la libertad. ¿Cómo le llaman a la ley de Dios? Ley de la libertad. Ya que por ella serán juzgados. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene acciones? Esa fe no podrá salvarle. Veamos el último fragmento. Gálatas 5:4, último versículo, NTV. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, ¿qué dice Cristina? Han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Gálatas 5:3, Padre Santo, es difícil. Por eso ustedes observaron que ella va a escoger versiones de acuerdo a su conveniencia. Y eso es lo que hace una persona cuando intenta engañar. Gálatas 5:3. Y de nuevo dejo como testimonio a todo hombre que, aunque se circuncide, su obligación es hacer conforme a toda la Torá. Que ese era el problema. Muchos pensaban que al circuncidarse, ya con circuncidarse la carne, ya eso era suficiente y se desprendían y se olvidaban de la Torá y pensaban que eso ya era suficiente. De nuevo dejo como testimonio a todo hombre, Gálatas 5:3, que aunque se circuncide, su obligación es hacer conforme a toda la Torá, toda la ley. Y serán anulados del Mesías, quienes en la ley, en la Torá, se quieren justificar, pero han caído de la gracia. Se quieren justificar, pero han caído de la gracia. Serán anulados del Mesías, quienes en la Torá se quieren justificar, pero han caído de la gracia. Entonces, ¿qué decían algunos? Ya me circuncidé en la carne. Por tanto, ya no tengo que hacer más. Entonces el apóstol Pablo dice, serán anulados del Mesías, quienes pretendiendo creer que por haberse circuncidado, como se hacía antes en la carne,
Y por eso ya estar justificados, si se justifican, ya hice lo que dice la ley, que debo circuncidar mi carne, pero no hacen de acuerdo a lo que la Torá dice y de acuerdo a lo que está hablando el Señor y permaneciendo en el Mesías, entonces han caído del Mesías. Claro, por ejemplo, hoy muchos judíos están circuncidados en la carne, pero no aceptan al Mesías. Se quieren justificar que están circuncidados, pero no aceptan al Mesías. Están caídos de la gracia. Entonces, quien se quiere justificar en la Torá, pero haciendo a un lado al Mesías y no siguiendo el ejemplo de él, y cuando nosotros no hacemos lo que dice el Mesías e hizo el Mesías, nosotros le estamos ignorando a él, entonces hemos caído de la gracia. Por ejemplo, la señora Yesenia no ve que el Mesías cumplió lo que dice la Torá y cumplía el Shabbat. Simplemente ella hace lo que quiere. Ha caído de la gracia. Se quiere justificar, pero en su propia opinión y en su propia ley. Entonces, acá tenemos estas contradicciones. Y termino con esto. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice: en esto consiste la perseverancia de los santos. Los santos deben cumplir estos dos requisitos. Y aquí está el evangelio total, completo, integral. Apocalipsis 14, 12. En esto consiste la perseverancia de los santos, que guarden los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. No se trata de guardar los mandamientos de Dios y negar a Yeshua, como lo hace gran parte del judaísmo. No se trata de profesar a Yeshua o a Jesús en nuestra fe, pero ignorar los mandamientos de Dios, como lo hacen la mayoría de cristianos. El propósito es guardar los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Esa es la perseverancia de los santos. Así que espero, si la señora Yesenia Ten ve este video, esta enseñanza, que le sirva para que ella entienda que está cometiendo un error, que su vida sea iluminada y que se pueda convertir al Mesías. Ese sería mi deseo. Muchas bendiciones a todos ustedes y deseo que sigan teniendo un Shabbat bendecido, que sigan teniendo la bendición del eterno Dios. Y recuerden que si alguien ha llegado a nuestra transmisión por primera vez recientemente, se puede comunicar con nosotros escribiéndonos a través de WhatsApp o de Telegram al número que aparece en su pantalla. Allí va a aparecer un número, usted se puede comunicar. Si vive en Colombia, no tiene necesidad de colocar el más 57. Si vive fuera de Colombia, ese es el código de área. Más 57 es el código de área, para que tengan en cuenta. Comuníquese, escríbanos, déjenos saber quién es usted, de dónde se comunica, y nosotros vamos a entrar en contacto con ustedes. No se olviden visitar nuestra página web www.palabraverdadera.org.co. Ahí encontrarán todo acerca de nuestro ministerio. Así que, amados hermanos, les agradezco inmensamente el haberme permitido llegar hasta ustedes y les bendigo en el nombre de Yeshua y deseo para ustedes lo mejor. Sigan en esa bendición del Dios Todopoderoso. Shalom.